Hoy quiero hacer una reseña histórica y tratar de explicar lo que muchos en su vano y escaso conocimiento han logrado entender. Si alguien me preguntara qué línea política eligiera Dios si llegara ahora mismo a la tierra vuelto hombre, aunque esa pregunta la respondí desde una opinión personal y basándome en sus enseñanzas cuando compuse aquella canción que se llama Si Dios estuviera aquí, pero la idea de esta intervención no es precisamente que yo le diga qué creer o no. Entiendo que cada cabeza es un mundo y por tanto todos pensamos diferente al otro, incluso cuando compartimos ciertos ideales. Lo que intento es mostrar la verdad de las cosas a través de la historia. Si aún estás viendo este video, te sugiero no deslices porque aquí viene lo interesante. Empecemos por cómo se dio la creación del Evangelio. Durante gran parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, Colombia tuvo una estrecha relación entre el Estado y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica gozaba de un reconocimiento privilegiado, especialmente bajo gobiernos conservadores. En ese contexto, muchas comunidades protestantes y evangélicas enfrentaron discriminación entre las décadas de 1930 y 1960. Existen registros históricos de ataques a templos protestantes y evangélicos, expulsión de pastores de algunos municipios, restricciones para abrir iglesias o colegios, señalamientos de que los evangélicos eran sectas o agentes extranjeros. En algunas regiones, agresiones físicas y destrucción de lugares de culto. Incluso se comenta también de que los tildaban de guerrilleros. Este tipo de acusaciones se dieron sobre todo durante la Guerra Fría entre los años 60, 70 y 80, cuando dependiendo del contexto local, algunos grupos religiosos, líderes sociales o sacerdotes podían ser señalados de comunistas o subversivos. También hubo casos en que las iglesias evangélicas fueron estigmatizadas por ser consideradas sectas, por ser consideradas malignas y que pertenecían al demonio, al propio demonio. La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia transformó el modelo de relación entre el Estado y las religiones. El nuevo texto constitucional estableció que Colombia dejó de privilegiar oficialmente a una sola religión. Se reconoció la libertad de cultos. Todas las iglesias quedaron en privilegios iguales, con igualdad jurídica ante el Estado. Hubo resistencia de algunos sectores que preferían mantener el papel tradicional de la Iglesia Católica en el Estado, aunque las posiciones no fueran completamente uniformes dentro de un mismo partido. Algunos constituyentes provenientes de iglesias cristianas no católicas y otros sectores también impulsaron ese reconocimiento. Sin embargo, cabe destacar que la postura del M-19, quien no aceptó se diera por concluida la Asamblea Nacional Constituyente hasta no tener la libertad de culto. Esto quedó consagrado en el artículo 19 de la Constitución que garantiza la libertad religiosa. Pero esto jamás lo escucharás de un pastor que esté de acuerdo con la apropiación de dineros oscuros o que se haga rico trabajando con políticos y ofreciendo votos a candidatos. Incluso hoy día vemos a pastores que se lanzan a la política o de una manera u otra crean movimientos políticos. De acuerdo con la palabra de Dios, a lo largo de la historia, muchos cristianos consideran que cuando la iglesia se une demasiado al poder político, termina comprometiendo su independencia profética. En lugar de corregir al gobernante cuando actúa mal, puede sentirse obligado a defenderlo. Mateo 22, 21. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase se interpreta como una distinción entre la autoridad civil y la autoridad espiritual. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Jesús dejó claro que su misión no era establecer un gobierno político. 2 de Timoteo del 2 al 4. Ninguno que milita se enreda con los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Algunos entienden que un pastor no debe involucrarse en asuntos que pueda distanciarlo de su ministerio. Pero ¿qué vemos hoy en día en la actualidad? Pastores y sacerdotes dando misas políticas dentro de su ministerio. Dios pidió que se respetara su iglesia y que se respetara su palabra y dio una sola misión a aquella persona que se mostrara o se preparara para guiar a todas esas personas que estuvieran descarriladas hacia un mismo objetivo. Que toda aquella persona pudiera entender que Dios solo hay uno y es al que debemos adorar. Nunca se mencionó el tema político. Y hoy muchos sacerdotes, muchos pastores han jugado con el nombre de Dios y lo han ensuciado, lo han manchado de tal manera
que yo sé que Dios, tarde o temprano, les pasa la factura. Que Dios te bendiga y nunca te canses de hacer el bien.